bendiga, bienvenido a otro episodio de Pastor Talks. Este pastor que te habla es José del Valle, pastor de la iglesia Living Water Church en Lajas, Puerto Rico. Y bueno, hoy quiero decirte e invitarte para que por favor le des un suscríbete a nuestro canal, que vas a tener mucho contenido acerca de la misión pastoral y los ministerios relacionados. Queremos que seas bendecido y edificado por medio de lo que estamos haciendo. Así que suscríbete al canal y dale también a la campanita. Y si nos quieres ayudar a seguir trabajando y haciendo este tipo de contenido para edificación de tu vida, pues nos puedes dar una aportación. Ahí está en esos laditos por ahí. Va a ver el PayPal y puedes hacer la aportación que sientas en tu corazón para bendecir este ministerio. Bueno, en este momento nos encontramos con otro gran amigo que es de esta zona oeste del área de Puerto Rico, y me encuentro con Josué Troche. Dios te bendiga, Josué. Amén, amén. Pastor José, muchas gracias por esta oportunidad. Es para mí más que un privilegio el poder compartir con usted, ¿verdad? En este foro pastoral, amén, que entendemos que va a ser de grande bendición para muchas vidas. Amén. Comenzamos con esta pregunta, y esta pregunta es básica. ¿Quién es Josué Troche? Pues Josué Troche es alguien que se formó dentro de lo que era una familia ministerial. Yo soy hijo de pastor, soy hermano de un pastor, soy también yerno de un pastor, ¿verdad? Mi esposa es hija de pastor también. Y hemos estado desde muy pequeños envueltos en lo que es el liderato y la obra del Señor. Ha sido una bendición maravillosa el poderme formar en estos caminos, aunque dentro de lo que fue mi niñez, mi juventud, pues como todo joven, uno tenía sus altas, sus bajas, pero doy gracias a Dios que siempre me mantuvo en sus caminos y comenzó a tratar con mi vida, ¿verdad?, en diferentes áreas desde una muy temprana edad hasta llevarnos a lo que hoy somos, ¿verdad?, un ministro del Señor para su gloria y su honra. Amén. Mira, estaba hablando en estos días con Miguel Molinari, y él también pues le ha servido al Señor desde niño. Pero la gente quizás, y es lo que hablábamos, quizás a veces la gente malentiende que porque uno nace en el Evangelio, ya uno de por sí pues está todo hecho y eso es así y ya está en la gloria, ¿verdad? Pero tiene que haber un momento en particular en el que uno siente ese toque de Dios y ese encuentro personal con Dios. ¿Cuándo fue ese momento para ti? Para mí fue cuando joven, ¿verdad? Yo tuve mi niñez dentro de la iglesia y disfruté muchísimo el poderme desarrollar en este ambiente. Pero fíjate, me crié un joven muy pasivo dentro de las cosas del Señor. Yo cuando comencé en la sociedad de jóvenes, yo no pasaba de recoger la ofrenda. Ese era mi ministerio. No tomaba participación. Mis hermanos tenían unos talentos que yo no poseía, cantaban y esas cosas. El Señor no me dio a mí ese dote. Así que yo me mantenía en una esquina, ¿verdad?, muy pasivo. Acompañaba en las salidas, participaba quizás de alguna actividad. Pero un día el Señor comenzó a ministrar a mi corazón y a la edad de como unos 17 años yo pasé a un llamado y yo le dije: Señor, yo estoy viendo cómo tú estás levantando a otros jóvenes que inclusive han llegado después que yo a tus caminos. Yo me siento que quizás no estoy poniendo mi juventud en tus manos como debería. Y le hice una petición un poco atrevida, ¿verdad? Y yo le dije, hay que ser atrevido, hay que ser atrevido. Yo le dije: Señor, mira, úsame. Y estas palabras usé, así sea en contra de mi voluntad. Yo voy a poner mi vida en tus manos, úsame como tú quieras. Amén. Y no permitas que yo, estorbe lo que tú tienes conmigo. Y así comenzó todo, una oración en una esquinita, en el altar de la iglesia donde me congregaba, precisamente cerca de donde estamos hoy. Y el Señor escuchó esa oración y la tomó muy en serio. No pasó mucho tiempo cuando llegó, ¿verdad?, quien en aquel momento era vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo a nivel del distrito. Llegó por mi iglesia. A mí me estuvo un poquito curioso, aunque sabía quién era la persona, pero lo vi hablando con mi pastor. Y luego mi pastor me hizo el acercamiento y me dice: mira, te quieren reclutar para lo que es el liderato de los jóvenes de aquí del distrito. Tremendo. Vinieron muchas preguntas a mi mente porque sí, aunque yo me mantuve en las cosas del Señor y venía, ¿verdad?, de un hogar cristiano, nunca me había desarrollado en un liderato así a nivel distrital.
Y comenzó el Señor pues a abrir puertas dentro de lo que era mi iglesia. También el Señor nos puso en gracia. Tuve excelentes líderes, ¿verdad? Como joven, mientras me desarrollé, excelentes maestros, ¿verdad? De la escuela bíblica que sí nos dieron y sembraron esa semilla en nosotros. Pero llegó entonces el tiempo en donde hubo una transición y me empezó a tocar a mí. Amén. Me empezó a tocar a mí entonces empezar a cooperar en la iglesia en ciertas áreas. De momento pasó el tiempo y me vi entonces yo dando clases de jóvenes. Entonces yo fui 9 veces presidente de jóvenes, ¿verdad? De allí a que yo era casi algo perpetuo, Sí. ¿verdad? Estaba invicto ahí. Liderando la juventud de la casa. Y me vi siguiendo los pasos de uno. Pero eso habla del buen trabajo. Sí. Eso habla del buen trabajo y la dedicación. No, para la gloria de Dios, ¿verdad? Nos dio gracias con las personas. Siempre tuvimos el apoyo, porque también comenzó el Señor entonces a trabajar conmigo desde muy joven y dentro de lo que era el liderato de AGEC, hacían viajes misioneros, ¿verdad? De jóvenes que salían a otros países y yo sentí el deseo de lanzarme, ¿verdad? Ese primer viaje, hablé con mi pastor y como le dije, tuve el apoyo de unos pastores que veían en mí quizás algo que yo mismo no reconocía. La gente tiene que entender que la perspectiva pastoral a veces va más allá. El Señor nos permite ver en personas cosas que a veces ellos todavía no identifican. Y yo creo que esos pastores veían algo en mí porque me daban el apoyo, siempre me dijeron que sí y me permitieron tener estas experiencias que comenzaron a ocurrir en mi vida desde muy joven. Ellos supieron sembrar. Supieron sembrar y supieron también confiar. Claro. ¿Verdad? Permitir que quizás en algún momento yo me equivocara, pero de eso sacara experiencia y estar ahí para poderme apoyar cuando quizás las cosas me salían bien y cuando también no me salían tan bien. Parte de esa formación me llevó también a no solo comenzar en hacer viajes misioneros, sino que desde muy joven se me dio una experiencia que yo no esperaba. A veces el Señor te presenta ciertas situaciones que para ti parece como que te cogen de sorpresa, pero están en el plan de Dios. Dentro de una de las actividades de AGEC que estaban desarrollando, había un día de evangelismo a nivel de todo el distrito. Y iban a escoger ir a diferentes centros de ancianos, niños maltratados, la cárcel de menores. Iban a impactar diferentes ámbitos sociales. Sí, diferentes instituciones, diferentes ámbitos sociales, y van a estar haciendo ese trabajo. Y me dicen, ¿verdad? Preguntan que quién se atrevería, ¿verdad? Tomar un grupo y llevarlo a la cárcel de menores que había aquí en Cabo Rojo antes. En aquel tiempo todavía estaba abierta. Y yo sin pensarlo, fue como un impulso. Yo dije yo predico. Y al momento yo dije, pero ¿qué yo dije ahí? ¿Sabes? ¿De dónde yo saco esto? Si yo ni predicador soy. Pero me salió así O sea, en ese momento tú no estabas fungiendo como predicador. Sí, no, todavía no. O sea, estaba ayudando en liderato, estaba trabajando en liderato, pero esto de Pero esa parte predicar, todavía no la tocabas. No, esa parte de predicar, pues sí. O sea, la meditación de 10 minutos allí, gallando, sudando un poco, como todos comenzamos. Pero siempre hay cualidades que uno posee que a veces la gente cree que son defectos y es cosas que el Señor ha puesto en nosotros para usarlas en lo que Él nos necesita. Amén. Y yo siempre desde muy niño le di muchos dolorcitos de cabeza a mi mamá porque me golpeaba mucho, me daba diferentes lesiones porque era bien atrevido. Y yo me trepaba donde no debía treparme y hacía, ¿verdad? Muchas estaba cosas. Activo, sí. Sí, siempre, ¿verdad? Y cargo las marcas de eso en mi cuerpo. Pero ese atrevimiento Dios lo necesitaba, porque en un momento como ese, que yo tengo este impulso y yo digo, yo voy a ir con ese grupo a la cárcel y yo voy a predicar, vamos, y parecía una visita casual de esas que uno puede hacer en una vez en la vida. Pero fuimos, prediqué, estuvo el grupo que llevé, fue un culto muy bendecido, ministrando a aquellos jóvenes que estaban allí en la cárcel, y se me acerca en esa misma noche la que era capellana de toda la cárcel, y me dice, yo vi cómo los jóvenes reaccionaron a ti mientras tú le hablabas. Todos los capellanes que tenemos aquí, incluyéndome a mí, decía ella, somos personas mayores. No muchos jóvenes vienen precisamente a ministrarle a jóvenes. Y yo te tengo que decir que hay una plaza abierta para capellanía aquí. Alguien, ¿verdad?, que tuvo que salir y tenemos una plaza permanente. Wow. Si tú quieres venir todos los miércoles, te tienes que comprometer porque esto es todos los miércoles. Yo te puedo dar esa oportunidad de que tú cojas un grupo, una sección de la cárcel y tú seas quien los atienda.
Y yo quedé en una pieza porque el Wow. Señor ese día, lo que yo pensaba que era una visita casual, estaba en los propósitos de Él, porque estuve 6 años Wow. casi sin fallar nunca allí, llevándole palabra a esos jóvenes. De allí el Señor del área general nos llevó a lo que eran ya los que estaban sentenciados, nos llevó a máxima seguridad al tiempo para trabajar con ese grupo especial y luego, al final, que hasta que cerraron la cárcel, estuvimos trabajando con los que ya iban a salir a la calle para prepararlos para volver a la sociedad. Amén, Y amén. fue algo maravilloso porque Wow. yo prácticamente, ahora que lo estoy hablando, yo estaba pastoreando sin Claro que sí. título porque tenía un grupo ya a mi cargo permanente, el cual los estaban guiando a través de la Así. palabra del Señor. Así que en el caminar fui un joven, me encantaban los deportes. ¿Qué deporte practicabas? Practicaba mucho baloncesto. Baloncesto. Sí, pero lo que me apasiona y todavía, a mi edad, y todavía tengo, son los caballos de paso fino. Ah, de verdad. Desde Sí. muy joven. ¿Tuviste caballo? Sí, no, tengo. ¿Tienes, de verdad? Tengo, sí. Siempre he tenido. Estuve un Oye, periodo hace teníamos poco. que ir a haber hecho el podcast allí Sí, eso para que hubiera se sido viera interesante. Seguro. Pero por Qué mucho bien. tiempo. Así que era bien activo y en los deportes, para que el que escuche no crea, a veces vemos a los pastores y creen que, pues, que nacieron en un altar y Ajá. que nunca, ¿verdad?, han salido de atrás del micrófono ni y que todo lo que hacen es orar, ayunar y que dirían, pero es un joven, el Señor llamarlo al ministerio, pensarían que es algo aburrido cuando no lo es. Yo disfruté mi juventud, disfruté de lo que era los deportes, pero haciendo el balance y siempre poniendo mi juventud en las manos del Señor para que Él cumpliera su propósito en mí. ¿Y cómo se llama el caballo? Ay, me van a vacilar por esto, porque así lo hace mi familia. Se llama Hermosa Finura de JT. ¡Wow! Sí, es una... ¿Y por qué el otra. nombre? Normalmente los caballos de paso fino pues están registrados en un registro que no se pueden repetir los nombres y hay Ajá. miles de ellos registrados. Así que tú no le puedes poner José o Pedro o Ed porque hay ya ¿verdad? Ya Con los nombres tienes, sí. tomados. Pues por las cualidades que tiene, porque es un ejemplar hermoso, es de un andar muy, muy fino. Pues uno como estrategia trata de ponerle ese nombre para cuando lo mencione llame la atención de los Claro, jueces, que son claro. quienes los están juzgando, y le estoy diciendo básicamente, mira estas cualidades que posee. Así que es algo estratégico. Ok, Y lo de súper JT bien. es por Josué Troche. Ok. Ese es Qué el bien. apellido. Qué bien. Así que, ¿Y lo llevas a competencia? sí, tan O sea, tú vas reciente con tu como gorrito y todo eso ahí. ahora mismo otra persona lo compite, pero yo Ok. Yo ¿Lo llegaste a sigo competir? siendo joven. Pero fui ahora, fui 4 años entrenador profesional de caballos de paso Qué fino. bien. A mis 21 años, ese era mi trabajo de lleno. Y entrenaba caballos por toda el área oeste y sí competía entonces de lleno y era profesional en eso. El Señor pues fue cambiando mis planes porque me iba desarrollando Claro, en claro. esa área y él tenía otros planes, pero gracias a Dios nunca me cerró la puerta a lo que me apasiona. Entonces ahora soy dueño, pero Ajá. otro es quien hasta ahora lo compite. Vamos a ver si me animo un día de esto. Y lo hacemos. No, pero eso está bueno porque todavía sigue con un hobby Sí. que te entretiene, te gusta y te puedes despejar de momentos de tensión, de momentos difíciles, porque tenemos que hablar las cosas como son. El pastorado es una bendición, el llamado que Dios nos da como pastores, pero también hay momentos difíciles dentro de la pastoral. Sí, Y es bueno que nosotros también podamos tener algo donde nos desahoguemos. Y eso puede ser un escape, un desahogo que viene de bendición a tu vida. así lo es. En estos días precisamente le comentaba yo eso a mi esposa. Llevé el ejemplar a exhibir en una actividad de niños, de Joyas de Cristo, una actividad, ¿verdad?, cristiana, festival Sí. de niñez, y me pidieron ¿verdad?, que la llevara y la llevé. Y pasé el día allí, y es verdad que uno sale, ¿verdad?, medio molito y esto, los años no pasan en vano. Pero fui y la llevé, la exhibí y estaba pasando unos días muy cargados, muy difíciles, ¿verdad? Como tú bien dices, Ujú. la pastoral es una bendición grandísima, es un privilegio de parte de Dios. Pero cuando también tú comienzas a vivir momentos en los que tú ves que lo que tú enseñas, predicas y modelas a otras personas tiene un efecto en sus vidas positivo. Hay muchos ministerios, ¿verdad? El evangelista, por ejemplo, va, predica, ministra, deja una palabra, pero se va y quizás no ve a esas personas nuevamente. Claro, eso es así. Pero nosotros los pastores, el ver que lo que nosotros estamos sembrando comienza a dar un fruto y alguien que llegó destruido quizás a la casa de Dios con 1000 situaciones, Dios lo comienza a restaurar, comienza a aflorar una sonrisa, comienza a ver un cambio en su matrimonio o en su hogar o en su vida. Es algo muy gratificante, pero pues son muchas a veces las situaciones que nosotros tenemos que trabajar con ellas y nos carga.
Sí. Y debemos, no es algo que yo creo que sería opcional, debemos todos tener algo en que nosotros podamos despejarnos, liberar lo que son las presiones que trae, ¿verdad? Este llamado, y así nosotros recargar fuerzas para poder continuar. Claro, es saludable, es saludable. Definitivo. Ahora, José, mencionaste pues que creciste en el Señor, empezaste a desarrollarte en la iglesia. Qué interesante que muchas personas consideran que cuando uno le ora al Señor y el Señor toma en serio la oración para un llamamiento, tiene que abrirse el cielo, tiene que ver una revelación, tiene que venir un arcángel y decirte, sí te escogimos. ¿Tú me estás entendiendo? Hay personas que tienen esa idea en su mente y realmente lo que Dios ve es la intención del corazón y Él toma en serio esa palabra. Y qué bueno que pueden mostrarlo de esa manera para que los que nos están viendo, quizás algunos están en oración y dicen, no recibo contestación del Señor, pero es que en su momento Dios lo va a hacer. Sí. En su momento Dios lo va a hacer. Él requiere de nosotros que caminemos en fe. Él es el que pone en nosotros, la palabra lo dice, tanto el querer como el hacer. Y hay personas que quieren que Dios le traiga a veces una revelación como la que tú mencionas y no quieren dar un paso hasta que la reciban, cuando en muchas ocasiones es lo que requiere. Es como Abraham, ¿sabes? Claro. Te voy a llevar a tu propósito, pero Abraham salió de allí sin saber a dónde iba. No fue casualidad, porque no hay casualidades en el Señor, que en mi iglesia yo comencé a desarrollarme en todas las áreas. ¿Sabes? Yo supe lo que era ir a la guagua, yo sabía lo que era ir a limpiar el templo, yo sabía lo que era, como te dije, pues ser maestro. Yo llegué a estar en un momento dado. Desde abajo. Sí, exacto, Claro. encargado del grupo de evangelismo. Yo llegué a estar allí en la junta en un momento ya más adelante, ¿verdad? El Señor nos iba permitiendo que te desarrollaras en las diferentes áreas, porque yo no lo sabía, pero Él sí conocía, porque me creó ya con un propósito. Claro. Y ya había puesto las herramientas y todo lo que yo necesito en mí de antemano. Y yo lo que estaba era tomando ciertas experiencias y conocimientos para luego aplicarlos a lo que es el ministerio. Y de eso es que se trata. Claro. El que esté esperando que el cielo se abra y el Señor le dé el plan completo de su vida, no, comúnmente no va a ser, porque claro. quizás hasta lo que te diga no te va a gustar. Claro. Si a mí me decías desde un principio, tú vas a ser pastor, al ser hijo de pastor, yerno de pastor, hermano de pastor, pues quizás no hubiera sido el camino que yo hubiera escogido. Pero como la palabra bien indica, nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos, los de Él son mucho más altos. Elevado. Y yo me he dado cuenta que Él escogió lo mejor para mí. Amén. Que si me hubiera dejado a mí elegir, quizás yo no hubiera elegido este camino. Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo sepamos. Hoy le doy gracias. Ahora, comienza ese caminar y te encaminas, el Señor te va moviendo hacia el liderato del concilio al que perteneces. ¿Dónde estás ahora mismo en el concilio? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, para gloria del Señor, el año pasado, tengo que mencionar así, ¿verdad? Un corto resumen, porque el año pasado fue un año de muchos cambios en nuestra vida personal y ministerial. Ya yo fungí hace 3 años como el que dirigía el Departamento de Misiones y Evangelismo en el distrito de Mayagüez, que se compone, ¿verdad?, de los pueblos desde aquí de Lajas hasta Añasco, y todas las iglesias que tenemos en este distrito. Pero el Señor me da la oportunidad en agosto de que yo pueda entrar, ¿verdad?, y sea asignado por el ejecutivo de nuestra organización aquí en la región de Puerto Rico a pertenecer al Comité de Misiones a nivel de la isla. A nivel de la isla, al Comité de Misiones y Evangelismo de la región de Puerto Rico. El Señor me había dado una palabra directamente en el altar frente a nuestra congregación. Hacía como un mes atrás nos había hablado y había dicho: los planes que tengo contigo son mayores de los que piensan. Misiones y evangelismo, misiones, evangelismo, misiones, evangelismo. Me dijo 3 veces. Pero ya yo estaba trabajando en ese departamento, así que yo entendía, pues mira, ya estoy en donde el Señor quiere que esté. Seguimos hacia adelante porque me encantaba. Pero entonces cuando llega esa llamada que me hablan de entonces entrar a nivel de la región y me preguntan si yo acepto, mi contestación fue: no tengo opción. Porque cuando el Señor me da esta palabra que me declara que ahí era que me quería en misiones y evangelismo, me dice: puerta que yo abra, puerta que tú entras. Y ya yo tenía una instrucción. Ya estaba dicho. Entro a trabajar a nivel de Puerto Rico, entonces con misiones y evangelismo, y yo entendía que ahora comienza esta nueva aventura en el Señor y este propósito, y que a eso se refería aquella palabra solamente. Y yo
después entendí que por algo lo dijo 3 veces. Porque en noviembre entonces recibo una carta de parte del Comité Internacional de Misiones, no a nivel de Puerto Rico, sino de nuestra organización a nivel internacional, donde me nombraban el supervisor de la región de Cuba. Wow. Esto trae testimonio de por sí, porque aunque es una carta que tiene un nombramiento para nosotros supervisar las 130 y pico de iglesias que tenemos allá en Cuba, hace 4 años y medio, el Señor había hablado a mi vida a través de un pastor de Cuba. Yo llego a Cuba, yo he ido a muchos países a hacer misiones, pero en esta ocasión el Señor específicamente me dijo que fuera a Cuba. Nunca había ido, voy solo. Pido entonces referencia de quien era en ese momento el supervisor de Cuba. Mira cómo son las cosas. Le pido algún contacto para que pueda yo llegar allá y que alguien me reciba. Me llama un pastor de Cuba y me dice, ¿verdad? Pedro Vázquez, que es el supervisor de Cuba, nos dijo que te tratáramos como si fuera él, y así va a ser. Usted desde que llegue hasta que se vaya, nosotros vamos a estar con usted, pastor. Y estuvieron acompañándome. Pero me dice, de parte del Señor yo siento decirle algo más. Yo siento que usted va a ser quien va a continuar el trabajo que Pedro Vázquez ha hecho aquí por 22 años. Es una palabra profética. En aquel momento, pues como toda palabra, yo la dejé, ¿verdad? Tranquilita y en el corazón de una esquina. Yo no conocía a ese pastor, nunca lo he visto, fue una llamada telefónica, él tampoco me ha visto a mí. Pues muchas cosas pueden pasar por mi mente y yo dejé eso allí quietecito. Y no lo dije a nadie, porque imagínate qué va a pensar la gente. Lo guardaste para ti, claro. Pero cuando ahora precisamente el mes pasado llego a Cuba, ya había ido en 4 ocasiones anteriores, pero esta vez llego con esta nueva posición. Ya los pastores de allá, por las visitas que he continuado haciendo, son amigos, son mi familia, son gente que he aprendido a amar. Entonces me reciben y todos ellos orando por mí, por esta nueva encomienda, vino aquella palabra a mi mente. Y tuve que llorar en aquel altar allí en Las Tunas, en Cuba, porque estoy viendo a un Señor que conoce mi pasado, mi presente, pero también conocía mi futuro. Y Él tenía este plan trazado y ahora era el cumplimiento de Él. Así que nosotros no tenemos que temer. Amén. El Señor, estamos en las manos del Señor, que nos llama, Él no es alguien que anda improvisando. Tiene un plan ya diseñado. Él ya nos equipó, Él ya trazó el plan. Y para toda situación que surge en el camino, porque surgen, ya Él ha dado una respuesta y un apoyo para nosotros. Amén. Ahora, eres pastor, pero también estás en misiones. Entonces, pues, por más que sea, siempre tú puedes tener tu plato de comida favorito, pero tienes otro también que te gusta y te puedes comer cualquiera de los dos, pero si van a escoger, hay uno que tú vas a tomar por encima del otro. Tienes las misiones y tienes el pastorado. ¿Cómo eso está en tu corazón? ¿Cómo eso funciona? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo funciona ahí? Cuéntame. Pues mira, esto es algo que hemos ejercido otras posiciones en algún momento dentro de la organización, pero hay cosas que tú haces por obediencia. El Señor abrió la puerta y tú las haces por obediencia. Cada cual es diferente, ¿verdad? Y Dios te lleva según la pasión que Él pone en tu corazón, ahí es donde Él te va llevando, impulsando. Yo siempre he tenido esa pasión por las misiones. El Señor desde muy joven me ha permitido ir a diferentes lugares y eso a mí me encanta. Pero yo conozco mi llamado y no cambio eso por nada. Porque es donde encajo, porque el Señor te hace como una pieza de rompecabezas. Que para donde Él te tiene, tú encajas perfectamente allí. Y ha puesto en nosotros las capacidades para llevarlo a cabo. Es un trabajo que hago día a día, porque esto es de todos los días y lo hago con tanto amor, con tanta pasión. Pero lo que es las misiones es algo que llena mi vida, llena mi corazón, que yo voy, mi esposa dice eso, que ella me ve en las transmisiones o me ve a veces en fotos, me ve cuando llego y ella ve lo agotado que yo regreso, ¿verdad? Y a veces desde allá estamos hablando en alguna transmisión y dice, te veías cansadísimo, pero tan feliz, porque es algo que me llena y siento una felicidad, una pasión muy grande por eso. Pero estoy bien claro en dónde estoy parado. O sea, primero, soy pastor. Ese es mi llamado, por encima de toda posición, por encima de toda puerta que el Señor abra hacia otros lugares, ¿verdad? En cuanto a lo que es las misiones, yo tengo bien claro que estoy llamado a ayudar a esas obras en los diferentes lugares, a aportar no solamente con ayuda material, donaciones o económicas, sino empoderarlos también con conocimiento, talleres, palabra de Dios.
la sola visita de nosotros llegar allá y darle ese amor, ese cariño, ese espaldarazo, ese ánimo, ellos se sienten motivados a seguir. Yo sé cuál es mi trabajo. Claro. Y no descuido jamás la pastoral. Mi iglesia es testigo de que ya hemos fungido en otras posiciones y ahora en esta. Y estamos allí al pendiente. Aun cuando estamos en otro país, estamos al pendiente de esa congregación porque yo sé que las posiciones van y vienen. Claro. Pero el llamado de Dios, Permanece ahí. ese permanece y aquí siempre voy a volver. Eres un hombre de familia. Y lo interesante es que tú conociste a tu compañera siendo creyente, ¿sí? Pero no eras todavía pastor o ya eras pastor. No. ¿Cómo surgió? ¿Dónde encontraste a la ayuda idónea que Dios tenía para ti? ¿Cómo fue que se desarrolló? ¿Cómo fue que también aceptó esta cuestión de este llamamiento adicional? ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros nos conocimos dentro de lo que eran pues, las actividades de AJEC, ¿sabes? A los jóvenes siempre los motivamos a que sean parte de las actividades que se hacen para jóvenes dentro de las iglesias. Que por cierto, José, ¿cuántos años llevan de casado? Nosotros cumplimos 20 años en noviembre de casado. Mira, es importante, ¿verdad?, que los jóvenes que nos estén viendo sepan dónde van a buscar. Porque yo conozco una persona, una joven, que ella, siendo creyente, buscó su compañero en una barra. Ahora tiene los dolores de cabeza más grandes del mundo. ¿Pero por qué? Porque escogió donde no debía escoger. Definitivo. Hay que buscar dentro del pueblo de Dios. Si tú quieres permanecer en el Señor, tienes que buscar dentro del pueblo de Dios. Y eso ayuda de la permanencia del tiempo. Un matrimonio cimentado sobre la roca. Correcto. Y que ella también era líder de AJEC. Tremendo. Dentro de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas individualmente, también había propósito porque ella es parte integral, importantísima, esencial dentro de lo que es el ministerio pastoral y toda esa experiencia, ese bagaje también viene de su formación como líder en las cosas del Señor. Nosotros siendo líderes, pues nos conocemos así en actividades, pero mira qué cosa, ¿verdad? Y ella cuando escuche esto estará riéndose por allá, pero pues la realidad, muchos la conocen. Nosotros fuimos mejores amigos por años. Estabas en el friend zone. Sí, estaba en el friend zone, pero bien metido. Bien metido en el friend zone por años. Y conocía a su familia, ella conocía la mía, compartíamos, salíamos en grupos de jóvenes. Pero, ¿sabes? Había unas cualidades que uno debe ser así, debes buscar en la persona que tú quieres para que sea tu compañera. Y una de las cosas que lamentablemente muchos jóvenes dejan a un lado es que sea un siervo del Señor también. ¿Verdad? De nada vale si hay talento, si solo es belleza, una atracción física, si solamente son esas cosas, porque para el propósito de Dios tú necesitas esa ayuda idónea. Claro. Y si no, es una persona que lo que vas a detenerte y no ayudarte a avanzar. Pero no vamos a entrar en todos los detalles, pero llegó el día en que, mira, yo inclusive tenía una otra novia por años. Y cuando vino, ¿verdad?, el momento de que ya no íbamos a estar más juntos, hubo esa ruptura, yo como que recapacité y yo dije, pero si lo que yo estoy buscando lo tengo a mi lado. Y mira, nos comunicamos, siempre hay el temor, ¿verdad?, de dañar el friendzone ese, claro, como uno dice, pero nos comunicamos y resulta que el interés de ella era más grande que el mío. y Qué bien. Nosotros de ser mejores amigos, ¿verdad?, pasamos entonces a ser matrimonio, pero seguimos siendo mejores amigos. Claro, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que me ha pasado. En ese sentido, no hubo un tiempo de que nos tuvimos que conocer muchísimo, porque ya nos conocíamos súper bien. Y acá, pero los suegros son pastores. Sí, ya son retirados. ¿Y cómo fue ese momento? Porque el pastor, pues ya tú sabes. Sí, la ventaja era esa, que ya nos conocía. Ya nos conocía, la familia me conocía, nos conocía muy bien. O sea, fuiste rápidamente aceptado de la familia. Definitivo, sí. Estaban apurándola, ¿ves? O sea, llegaba por allí y le preguntaban, ¿pero ya te pidió matrimonio? Ha sido una bendición, porque fíjate, la familia de ella ser una familia también pastoral, la mía ser una familia cristiana. Hemos compartido también muchos momentos importantes para nosotros con ellos y ellos lo han tomado desde la perspectiva de que ellos también entienden. Con el valor. Sí, no es lo mismo el yo invitar quizás a una persona que no sirve al Señor
al momento en que me van a instalar como pastor. Claro. No cobra el mismo sentido de Definitivo. alguien que viene de la pastoral y ver a su Definitivo. hija entrar, ¿verdad?, a los caminos Definitivamente. de la pastoral, ver a su hijo entrar a los caminos de la pastoral. Ha sido una Son otros bendición muy ojos. grande. Sí. Definitivamente. Y todavía, ¿verdad?, mantenemos esa relación en donde las familias celebran cada logro, cada puerta que Dios abra, cada situación. Los consejos de ellos son muy valiosos, teniendo una experiencia, ¿verdad?, más allá. Y podemos compartir los temas, ¿verdad?, en confianza, entendiendo que ellos han pasado por ese camino y comprenden y pueden aportar. Así que ha sido una bendición muy grande. Amén. Hemos hablado de muchas cosas buenas, pero dentro del proceso siempre hay momentos difíciles. ¿Cuál tú crees que ha sido el momento más difícil dentro de las misiones o lo pastoral? Tuvimos un tiempo, ¿verdad?, dentro de la pastoral que fue bien retante, porque llegó, ¿verdad?, la prueba a mi hogar. Mi familia se vio afectada de salud en una de estas que nosotros llamamos rachas, Ajá. en donde si no eran mis hijos, era mi esposa. Y entendiendo que tenemos una responsabilidad primero por la familia. Ese es el primer ministerio, y el que lo escuche bien claro. Sin dejar, obviamente, y descuidar el otro, pues es una responsabilidad muy grande y una presión muy grande. Llega un momento, ¿verdad?, en que nosotros hablamos del Dios que sana, del Dios que provee, pero también nosotros como ministros tenemos que recurrir a Él. Claro. Y confiar en esa palabra que a tantos hemos enseñado. Eso es así. Y aplicarla a nuestras vidas creyéndole a Él. Vino una prueba muy grande hace unos años atrás. Mi esposa comienza con unas migrañas 24 horas al día, 7 días a la semana, que con nada se calmaban. Todos los exámenes se hacían, si era muscular, a ver si era, ¿verdad?, algún espasmo, a ver si era algún nervio pinchado, otras cosas, pero no se iba con nada. Ella comienza a perder fuerza de su lado izquierdo, pies, manos, comienza a perder fuerza de ese lado. Empieza a fallarle un poco la vista de su lado izquierdo, de ojo izquierdo, perdón. Entonces, al no encontrar qué era, los exámenes van más profundos y encuentran que tiene un tumor en su cerebro, atrás del ojo, muy difícil de operar, muy riesgoso, que mientras sigue creciendo, sigue tocando el área que afectaba todo el lado izquierdo de ella. Una prueba fuerte. Bien fuerte. Tratamientos de diferentes tipos, mucha oración, ayuno, noches largas sin dormir, ella revolcándose por ese dolor constante, pero aún así había que levantarse, ¿verdad? Uno como padre tenía que ir y yo atender a los niños, tenía que llevarlos a la escuela, tenía que predicar en la iglesia, tenía que cuidarla a ella, y noche tras noche se acumula el cansancio, ¿verdad? Y llegó a un punto muy difícil, porque ya ella no podía guiar, porque si miraba para el lado sin mover la cabeza, hacer así, ese gesto de mover los ojos solamente, perdía la vista. Wow. Y entonces yo tenía que llevarla también al trabajo y buscarla. El Señor escoge a veces ocasiones que quizás no sería lo que uno planificaría, pero Él sabe lo que hace. Y mientras yo estoy trabajando, construyendo una tarima para hacer una campaña evangelística de la iglesia, trabajando para el Señor, para que el Señor lo esté llevando en este camino entienda que no todo es color de rosa y que también nuestra fidelidad es probada. Allí martillando en la tarima recibo una llamada, era del trabajo de mi esposa, se la habían llevado de emergencia en ambulancia porque mientras estaba en el trabajo entró en una crisis porque comenzó con movimientos involuntarios de la cabeza, no podía controlarlo y perdió la habilidad de hablar, se quedó muda. Y eso la hizo entrar en una crisis, el tratar de hablar y no poder. Eso fue algo para ella demasiado de fuerte. Y se la llevaron para el hospital y yo les dije a los hermanos, la campaña va con nosotros o sin nosotros. Dios tiene propósito en esto, pero yo tengo que estar con mi esposa. Si hay algo que siempre yo he enseñado en las congregaciones, que el Señor nos permite llegar como pastores, es poder modelar y darle el ejemplo y hablarle a la iglesia, claro, de que si mi familia me necesita, yo debo estar allí. Claro. Primero para ellos, y que las otras áreas, ellos pueden cubrirlas en lo que... Esas son las primeras ovejas que debes pastorear. Definitivo. Tu familia. Y se lo he hecho claro. En ese sentido, la iglesia, siendo entendida, decía, pastor, vaya, esté con ella, no hay problema, nosotros seguimos.
Al llegar allá al hospital, se encuentra la encrucijada, le dicen que pues ya hay que operar, ya se ha tratado muchas otras cosas. Ella tiene 2 CT scan donde está el tumor, le tienen que hacer un MRI con contraste para pintar el área y saber exactamente dónde está apretando para luego tener que intervenir. Nos dicen que nos van a referir a Río Piedras, pero que primero se haga el MRI con contraste. Nosotros hicimos una de esas oraciones que en otras ocasiones he realizado, que quizás no es la común que hacemos en la iglesia. Es esa oración que más es un gemir, que es en medio de llanto, que uno no puede verbalizar, sino llorar ante la presencia del Señor, pero Él conoce lo que uno quiere y pide. Y oramos en ese momento al Señor en fe. Nunca perdimos la fe. Amén. Todas las noches orábamos. No sabes cuántas noches yo ungía a mi esposa con aceite. Y el dolor seguía, pero la fe no tambaleaba. Cuando sale ella de hacerse el MRI con contraste, era sábado. Los resultados estaban para lunes y se supone que nos dijeron, váyanse para Río Piedras a esperar. Wow. Yo le pregunté a mi esposa cuando salimos del hospital, ¿para dónde vamos? Y ella me dijo, ¿tú sabes para dónde vamos? Vamos para la campaña. Ella había recobrado el habla, aunque en la noche no le fue nada bien, le iba y le venía. Pero llegamos, nos dimos un baño y fuimos a la campaña. Allá nos recibieron con abrazos. Y en esa noche Dios hizo unos milagros poderosos en aquel lugar. Yo vi a Dios sanar de cáncer, de un tumor grandísimo a un hombre de la espalda, desaparecerlo, a Dios glorificarse. Oramos por mi esposa. Para no extender el testimonio, el lunes recogimos los resultados, el tumor ya no estaba. Y todos los síntomas abandonaron su cuerpo. ¡Qué bendición! Dios la sanó completamente y nunca más ha padecido de nada de eso. Pero aunque celebramos ese final, ¿verdad? El proceso duró meses. Wow. Y fue un tiempo bien difícil en donde continuar en la pastoral mientras tu corazón está roto, claro, porque alguien que amas está afectado de esa manera, es difícil, pero pudimos ver que Dios es fiel. Amén. Con aquellos que también son fieles. Y Josué, algo que yo le digo a mi congregación es fácil tú orar por una persona que tiene un dolor de cabeza que se le va con un Panadol o con un Advil, ¿verdad? Lo que se tome. Es fácil orar por esa persona porque dice, si Dios no lo sanó, se tomó la pastilla y se sanó. Pero cuando es una condición como esa, ahí es que realmente la fe es probada. Y ahí es donde Dios permite esta circunstancia para que veamos cuán grande es nuestro Dios. Wow, y qué prueba fuerte, pero como Dios se manifestó dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio, es poderoso. En cada experiencia nosotros tenemos que tomarla como algo que Dios trae a nuestra vida, no solamente para Él glorificarse en el momento, sino para empoderarnos con testimonio que pueda ayudar a otros. Yo le prometí al Señor, una vez esto ocurrió, y otros testimonios que tengo de sanidad en mi familia, yo le prometí que donde quiera que yo fuera, yo lo iba a testificar. Las iglesias que Dios me ha permitido estar como pastor, le han escuchado ese testimonio muchas veces en cultos evangelísticos, y le tengo que anunciar que lo seguirán escuchando todo el tiempo, porque yo no me puedo callar eso. Claro, amén. Alguien necesita escuchar que el Dios que nosotros predicamos es un Dios sanador realmente. Eso hace. Y yo le debo tanto. ¿Sabes? Lo he visto sanar a mi hijo, lo he visto sanar a mi hermana, lo he visto sanar en el campo misionero, hacer milagros poderosos, que de verdad no tengo con qué pagarle, así que le entregué mi vida y mi corazón y no quiero que me lo devuelva. Amén. Bueno, esto ha sido buenísimo, ya estamos por terminar, de verdad que hay todavía tela para cortar por ahí y seguir hablando, pero quiero que para cerrar en este podcast, para aquellos que están comenzando en el ministerio, ¿cuál sería el consejo que tú le darías para que emprendan en el ministerio de la manera correcta en el Señor? Pues mira, algo que, ¿verdad? Es un consejo que muchos dan y ofrecen, es que puedas tener alguien que tú puedas tomar como un ejemplo, alguien que tú puedas consultar, alguien que tú puedas pedir un consejo, alguien que pueda ser una persona de confianza para ti, porque en el ministerio se viven muchos momentos de soledad y hay muchas ocasiones en que realmente nosotros no tenemos la respuesta, no nacemos nosotros con todo el conocimiento y la experiencia, muchas se adquieren el camino, o todas. Y la gente tiene que saber eso. Hay muchas personas que entran al ministerio porque fueron líderes. Yo fui líder en todas las áreas.
y algunos piensan, ya yo sé lo que hay que hacer. Y realmente esto es otra cosa. Y nosotros tenemos que ser humildes y entender que esto es una experiencia que se va tomando y valorar a aquel que la ha tenido en el caso que tengas que pedir un consejo. Otra cosa para mí muy importante, es algo que se vive en estos tiempos, es que entiendas que Dios te dio una identidad, tú tienes un llamado y es tuyo, y Dios de la manera que te va a usar a ti, es la manera para que Él te creó en que fueras usado. No tratemos de imitar a otros, porque podemos decepcionarnos. Tú entiendes que si Él te llamó, Él sabe lo que hace y que Él puso en ti unas capacidades, unos dones, una gracia, unos talentos que quizás aquel no tiene y tú sí, para que te puedas desenvolver en unas áreas que quizás aquel no puede impactar, pero Él quiere que tú seas de impacto en esas áreas. Así que sé tú, entiende que no es que eres poco, no, es que con poco Dios hace mucho cuando tú te pones en sus manos. Camina en fe y confiado que el Señor te preparó para ese propósito que tiene para ti. Amén, amén. Bueno, gracias Josué por haber estado con nosotros, nos hemos gozado. Si este contenido ha sido de mucha bendición a tu vida, compártelo, dale un me gusta, un like y sigue conectado con Pastor Talks, que vamos a seguir haciendo más contenido para edificación de tu vida. Dios te bendiga.